Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Son las 7:13 minutos de la mañana, son tres nuestros invitados y están acá con nosotros en la plaza. Vamos a mencionarlos rápidamente. Nancy Hernández, quien es miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES. Tenemos a Fausto Romeo Monte, vicepresidente de ANDIEP, que es la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Y tenemos, por supuesto, a Asdrúbal Olivero, socio director de Coanalítica, como además soy fiel de la balanza, como punto medio. Vaya tarea que le toca hoy a Asdrúbal. Comencemos por Nancy. Nancy, bienvenida, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román, ¿cómo estás? Nancy, gracias por la invitación. ¿Qué están recogiendo de los padres, de los representantes en estos días de asamblea por sus hijos, por el próximo año? Bueno, fíjate que hay como dos momentos. Uno en el cual está finalizando el actual año escolar, que hasta hace pocos días la morosidad era muy alta en el sector privado. Ha bajado un poco por convenimientos de pago, el llamado a las asambleas, el ponerse al día con el año que está culminando, pero también los acuerdos para pagar la matrícula, una parte ahora, otra en septiembre, y recordemos que además en las asambleas se está llevando a cabo un acuerdo que puede llegarnos hasta diciembre, que ya no es como en anteriores años donde se aprobaba un presupuesto anual para el año, ya, sino que ahora es cada 3 meses porque no sabemos qué nos depara al final de año o qué nos va a deparar en enero, y tiene que haber acuerdos en la asamblea de revisar esa inversión cada trimestre, porque a veces incluso el trimestre llega muy corto a la institución. Y dímelo a mí, Nancy, que tengo 3 hijos en edad escolar, ¿no? Que además hay que multiplicar por 3. Sí, yo siempre es. multiplicaba por 2 y me alcanzaba para el año escolar. Pero cuando ya son más de 2, resulta cuesta arriba. Y sobre todo porque además en las instituciones privadas se está utilizando mucho la figura, primero, de pagar mejores sueldos para garantizar la permanencia del docente. Y en segundo lugar, ver cómo se establece una especie de bonos que además las familias aportan para garantizar que ese docente además tenga posibilidades de dar clases en un clima en el cual se sienta que no está pendiente de cubrir sus necesidades básicas para poder atender de esas estrategias vamos a hablar, Nancy, pero una pregunta más. ¿Han recibido hasta la fecha denuncias de asociaciones de padres por lo ocurrido en algún colegio de manera particular? O preguntado de otra manera, ¿cuáles han sido las trabas fundamentales a la hora de llegar a acuerdos? ¿Cuáles son los puntos de desencuentro? Fíjate, denuncias como tales no. Evidentemente hay desacuerdos, no todo el mundo, pero recordemos que en las asambleas de padres lo que se aprueba por mayoría se debe cumplir por unanimidad. Ya. Pero si hay un acuerdo, las instituciones en ese sentido han sido como más conscientes, los directivos y también los padres. Entendamos además que la educación es una inversión en un ser humano que es muy caro tanto para los padres como para los docentes. Es decir, el alma del hecho educativo, ese estudiante, ese alumno, ese niño, ese joven, es el centro de esa decisión. Y bueno, el esfuerzo que la familia está haciendo para garantizar una educación de calidad que no la encuentra en los planteles oficiales es importante. Recordemos además que la educación en la administración privada se ha convertido en la única opción, que antes era una opción voluntaria de padres si yo quiero meter a mi hijo en un colegio privado o no, porque tenía una opción de calidad en el sector oficial. Lamentablemente no es así, y en este momento quienes tienen la posibilidad de invertir, y repito, invertir en el proyecto educativo de sus hijos, entender que en Venezuela no hay instituciones con fines de lucro, que todo lo que se ingresa se reinvierte. Claro. Hoy no tenemos una mesa de 4 patas, hoy tenemos un banco de 3, una banqueta de 3. Faltaría en esta conversación el Estado a través del Ministerio probablemente, pero luego de escuchar a Nancy Hernández, miembro Consejo Directivo de FENASOPADRES, damos la bienvenida a Fausto Romeo Monte, vicepresidente de ANDIEP. Fausto, bienvenido. Hola, gracias por la invitación, Román. Fausto, ¿cómo responden los colegios además ante realidades tan distintas en una misma institución? Porque en una misma institución puede haber un padre que esté muy holgado para mantener a 1, 2, 3 hijos de manera cómoda y soportar los aumentos, y hay el que no. ¿Cómo llegar a ese punto medio dentro de la propia institución? Es una realidad que tú escoges, seleccionas. O sea, el padre representante que dice, yo quiero este proyecto educativo para mis hijos, debes entender cuánto vas a invertir por eso. Si tienes 1, 2, 3 hijos, bueno, ese es el método que tú tienes que seleccionar. Aunque sea el que te encante, pero no tienes la capacidad, bueno, buscar las otras alternativas, que son varias. O sea, en Venezuela, o inclusive en una misma ciudad, puedes conseguir una institución educativa de $80
marco referencial, hasta 500, 600 dólares, que eso es una realidad. Pero estamos volviendo a un punto del año 2017, 2018. Yo recuerdo en aquella época, nosotros cuando estábamos en bolívares, se tenía que hacer ajuste de las cuotas de escolaridad trimestral, mensual, y llegamos al punto de quincenal, Román. O sea, se convocaba el comité de padres representantes, el comité de finanzas, le decíamos, señores, no podemos cómo pagar la nómina, porque cuando hay un proyecto del presupuesto cuya 70% es solamente para cubrir gastos de incidencia laboral, no solamente sueldo, no solamente el bono, sino también las prestaciones sociales que son indefinidas, acumuladas, sin forma de cómo calcularla, que cuando tú la quieres pagar ahora el 31 de julio y lo estás recibiendo dólares, porque hay una realidad, desde enero, febrero aproximadamente, estamos recibiendo solamente bolívares, un 6-7% se está recibiendo en moneda fuerte, pero cuando tú vas a pagar el 31 de julio, que posiblemente vaya a estar en 115, bueno, 115 ya prácticamente estamos, 120 bolívares, o hay otros colegios, sobre todo las que son asociaciones civiles sin fines de lucro, que el presupuesto lo tiene rígido para pagar en diciembre esas vacaciones, 2 meses y aguinaldo y todo lo que tenga que ver, y tú lo estás recibiendo desde enero a 80 bolívares. Cuando llegues al final del año, no vas a tener forma cómo recuperarlo, al menos que tú salgas al mercado, que yo he escuchado a Durobal constantemente, ve al mercado y lo compra, porque siempre se verá más económico cuando llegues a diciembre. Bueno, eso lo estamos haciendo, pero hay una resistencia también a conseguir ese dinero. Y hay una realidad que estamos analizando desde hace años ya, que es que el aumento para muchos se traduce en la necesidad de cambiar a los hijos o de colegio o de un colegio privado a una institución pública, que es lo que realmente está ocurriendo para muchos durante muchos años ya. Asdrúbal Oliveros, socio director de Coanalítica. Asdrúbal, bienvenido. Yo sí te pido, Asdrúbal, que te pongas un zapato de padre y un zapato de Andiep, un zapato de directivo de colegio. ¿En qué termina? Mira que me invitan muchos colegios a ir a las asambleas a mediar, ¿no? Porque no es... ¿Te invitan a mediar o a justificar los aumentos? Bueno, ambas cosas, pero al final, bueno, hay una realidad económica que afecta a todo, y como tú dices, afecta a las familias y afecta a los padres. Yo creo, Román, que hay varias cosas un poco en ese equilibrio que hay que tener en cuenta. Del lado de los colegios, sí he notado, obviamente, en mi experiencia, que hace falta mucha más transparencia en la manera como comunican sus resultados. Muchos padres tienen dudas porque no hay unos balances bien detallados de qué se está haciendo con el presupuesto y el dinero. Entonces, ahí hay un área de mejora súper importante sobre, bueno, cómo presentar con mucho detalle el tema de los colegios, sobre todo esa parte que me parece importantísima, y es que en un colegio, por ser una empresa de servicio, el 70% de su estructura de costos y gastos es personal. Muchos padres se quejan de que le aumentan la matrícula, pero no hay una correspondencia en ese aumento con lo que le están pagando a los profesores. Entonces hay que detallar un poco cómo se están dando esos beneficios. Pero también en muchos colegios estamos viendo que hace falta educación financiera, buenas prácticas financieras que permitan llevar adelante mejor gestión, ¿no? Algunas cosas que tú podías hacer que ayuden a mejorar esa gestión. Es importante también que los colegios lo apliquen. Por ejemplo, que tú permitas pagos adelantados. No va a ser la mayoría, obviamente, porque no puedes recibir todos los pagos de todos los niños por adelantado, porque ¿cómo gestionas eso? Pero si hay algunos padres que pueden pagar a lo mejor unos meses por adelantado, y yo creo que es válido que el colegio haga eso, sobre todo se vaya contra cosas que tiene que gastar probablemente en material, y eso le ayuda desde el punto de vista financiero, por decir algo muy ¿Recomendarías un asesor financiero en esta realidad que nos ocupa en un colegio? Porque viene un padre y dice, mira, yo te quiero pagar en bolívares. Llega el otro padre y te dice, ¿sabes qué? Tengo los suficientes bolívares para pagarte todo el año por adelantado. Llega el otro padre y te dice, no, yo lo que tengo son dólares. Yo creo que es válido. Muchos colegios tienen una especie de asesor, de estructura de asesores de padres en la parte económica. Yo lo he escuchado, he participado en algunos colegios con esto. Creo que es importante que esto se haga, sobre todo si a lo mejor la directiva siente que su capacidad de gestión financiera puede ser limitada, y a lo mejor dentro de sus padres
de esa comunidad variada de padres que tienen, ahí vas a encontrar contadores, economistas, gente que trabaja en finanzas y que probablemente de manera voluntaria pueden ayudar en la gestión del colegio en tiempos que el tema financiero es complejo y bueno, en este país es complejo de manera permanente, ¿no? Del lado de los padres, bueno, también tienen que entender que hay una realidad de aumento de costos y de inflación. Eso es innegable. Ojo, servicios de educación tiene un crecimiento de precio menor que el promedio general. Es decir, alimentos suben mucho más que educación. ¿No? Entonces eso te está diciendo también hay una realidad importante. Y que tienen que, bueno, evaluar eso. Muchas veces lo que yo siento de los padres es una actitud donde es el colegio el que tiene que adaptarse a mi realidad. No, mira, yo no tengo para pagar eso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tú bajarás la calidad, no pagarás, invertirás menos y yo poder pagar lo que yo puedo. Y creo que también es importante ver, bueno, qué ajuste yo como familia tengo que hacer. Bueno, me subieron la mensualidad del niño, me explicaron por qué se subió. Bueno, mira, a lo mejor voy 2 veces a los restaurantes, ya no voy a ir 2 veces a los restaurantes, ¿verdad? Porque yo siento y muchas veces lo uso en forma jocosa en algunos colegios, vamos a decir, bien ubicados en Caracas, donde tú ves unos padres quejándose por un aumento de $50, el equivalente que sea, y te vas al estacionamiento y están carros de 3 años para acá. Entonces tú dices, oye, aquí no hay una correspondencia. Y es lo que decía la señora, la educación es una inversión. El mayor regalo que tú le puedes dar a un hijo, la herencia más importante es la educación. Eso no se lo puede quitar nadie. La cultura, las relaciones que desarrolla allí, la capacidad crítica, los conocimientos, lo van a acompañar toda su vida. Y además tienes que pensar en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, que es educación primaria, secundaria y universitaria. Entonces, aquí los padres también tienen que planificar el gasto educativo y ya desde que tienen un niño en edad pequeña pensar qué colegio puedo inscribirlo, que se adapte a mis posibilidades, algo que señalaba, bueno, mira, sí, yo quisiera que mi hijo estudiara en X colegio, pero si no puedo cubrir la mensualidad, tengo entonces que ver otras alternativas. Lo bueno es que aquí hay educación privada de mucha calidad y la hay a todos los niveles. Entonces hay que hacer esa evaluación. Sí es muy importante en este proceso la comunicación, la transparencia y cuanto más información detallada presente en los colegios, eso puede fluir más el tema de el acuerdo para la revisión tarifaria para los próximos meses. Es Adrúbal Olivero, socio director de Ecoanalítica, es nuestra agenda del día de hoy. Nancy Hernández de FENASOPADRES. Nancy, FENASOPADRES, ¿qué participación tiene? FENASOPADRES interviene, asesora, acompaña, orienta en esta discusión que estamos teniendo hoy, que no es fácil. Sí, fíjate, nosotros qué hacemos en este momento. Primero estamos recibiendo toda la información que nos llega de las asambleas de padres y representantes a nivel nacional, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros siempre invitamos, porque además ha sido una experiencia exitosa donde se ha hecho y hemos acompañado ese proceso, a que el presupuesto del colegio, el proyecto educativo, se construya junto con el colegio, que los padres intervengan. En el sector privado hay muchísimos profesionales del área de administrativa, contaduría, economía, que permite que se construya y se asesore al colegio, porque quienes están en la directiva, los que afortunadamente pueden tener en su estructura de personal, directores administrativos, calificados profesionalmente, pueden hacerlo, pero no todos son así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, cesar ese enfrentamiento fantasioso entre la asamblea de padres y la directiva del colegio. A veces se ve al colegio como el enemigo, ¿no? Como el enemigo de clase, además se ve. Pero por otra parte, es importante, bueno, si estamos acá, si yo soy capaz de dejar a mi hijo allí durante 6, 7 o a veces más horas en manos de alguien, es porque confío en esa persona para la formación de mi hijo. Esa confianza debe además ampliarse para llevar y construir. Ha habido resistencia, por supuesto, de algunos directivos, los padres ven todo con resquemor, pero donde hemos logrado que eso se llegue ha sido exitoso y se ha logrado un mejor presupuesto con una inversión
que eleve la calidad del colegio y que permita, por ejemplo, un mayor porcentaje de inversión en laboratorios, en equipos de computación, en todas esas cosas. Y eso es importante que se vea y que se practique. Y repito, en el colegio de administración privada, institución de administración privada, eso es posible hacerlo dado la calidad profesional de los padres que están allí. Que eleve la calidad del colegio, que en esa frase me voy a quedar para dar la palabra a Fausto Romeo, pero déjeme decirles que ya la gente de la Fundación por la Lectura, MFM, ha instalado aquí un par de paneles a manera de biblioteca para comenzar ya ese canje de libros. Nancy trajo un donativo, no vino a canjear, trajo su donativo, otros lo han hecho también, pero ya pueden hacerlo efectivamente. Está ocurriendo, de hecho en la parte de atrás del anaquel ya está ocurriendo un canje de libros en este momento. Acérquese, Plaza Alfredo Sadel. Fausto, elevar la calidad educativa, por más que se aumente, tiene uno la sensación de que no es suficiente. Porque hay que ubicar ese punto medio. No es el ideal del colegio, tampoco es el ideal para los padres, el punto es medio. En general, la educación en Venezuela se ha deteriorado, y me refiero con educación a la infraestructura de un plantel, a la calidad de los docentes, a los servicios que ofrece, a las actividades extracurriculares. ¿En cuánto se ha visto afectada en los últimos años? Sí se ha visto afectado, pero muy poco. Román, quiero ser sincero, de verdad que nosotros hemos hecho una gran inversión, coincido con Adrúbal, en que nosotros lo que tenemos que ofrecer es una transparencia, y eso sí es algo elocuente. Pero también es bueno preguntarse, ¿somos las únicas empresas de servicio en Venezuela que tenemos que dar? ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo gastamos? ¿Cómo lo recibimos? Y entonces muchos dicen, pero es que yo veo que el director se compró una Forerunner, por decir una marca, y yo tengo un Volvajito todavía. Entonces, no era sin fines de lucro. Esto no es sin fines de lucro. ¿Cuántas veces pero esa expresión? entonces uno dice, pero no tiene derecho el hombre de comprarse una camioneta. Tiene derecho, hizo una inversión, a lo mejor la esposa puso el 90% del valor de esa camioneta, nadie lo está viendo y tú eres el culpable. Ahora, la calidad que nosotros tenemos, te lo están llevando también la competencia, por decir un término. Si aquel colegio me está ofreciendo robótica, inteligencia artificial, el inglés de British, ¿yo qué voy a dar? ¿Voy a dar robótica con 2 tornillitos? ¿O voy a dar el inglés que me puede ofrecer alguien que está aprendiendo en la universidad ahora? Sí. Entonces, es allí donde nosotros debemos ver qué significa, el significado de calidad educativa. ¿Sabe dónde que tenemos que mejorar? Y yo lo digo con sinceridad, y todo lo que nos están oyendo, sobre todo los directivos de los planteles educativos privados, en la formación del docente. Allí es donde hemos disminuido, porque el tema está en la inversión. O sea, yo invierto en la infraestructura de mi colegio, invierto en recuperar, el impermeabilizar, pintar, arreglar los bombillos, todas las computadoras, el deterioro que puede tener a nivel de tecnología o desactualización de tecnología versus a lo que yo tengo que realmente en el presupuesto, donde lo estoy recibiendo en bolívares en una gran cuantía, pero cuando lo voy a hacer, en vez de comprar 10 computadoras, puedo comprar 3 nada más. Entonces ahí es donde va a empezar a se ver. O sea, el próximo año tú me haces esa misma pregunta y te voy a decir, sí, Román, hemos disminuido. Si vamos en esta misma tendencia que hemos arrancado de marzo hasta el presente. Entonces ahí uno tiene que voy a buscar que ese presupuesto no afecte tanto a los padres, pero tampoco disminuya lo que estoy ofreciendo durante todo el tiempo. Difícil balance el que va a hablar luego de la pausa. Igual, seguimos con Nancy Hernández, con Fausto Romeo Monte, pero vamos a darle la palabra al regreso a Asdrúbal Oliveros. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios a esta hora para ir a la pausa y volver y hablarles en este caso de Fospuca. Cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregar a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en Pinturas Montana creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen nuestras historias, familias, memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso ha pintado grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas, historias. Pinturas Montana, pinta lo importante, pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y hablemos también de Farmatodo, que está donde lo necesitas y cuando lo necesitas. Está siempre para ti. Tu bienestar no tiene horario, ¿cierto? Por eso ellos están contigo las 24 horas del día. Y si no puedes salir tranquilo, su servicio de delivery te lleva lo que necesites directo a tu puerta. Hazlo fácil, hazlo rápido a través de la aplicación o de la web de Farmatodo.
allí. Elige lo que quieras y lo recibes sin complicaciones. Farmatodo, qué bien estar contigo. Y hablemos también de Sole, que nos trae las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Que lo diga mi hijo Román Ignacio. Búscalas en 10 deliciosos sabores: manzana, pera, frutas mixtas, durazno, la novedosa combinación de manzana, pera y fresa y muchas más. Ejemplo, la banana, que es la favorita de Román Ignacio, la de Cambur. Encuéntralas también en su nueva presentación sin azúcar. Comienza su historia con las compotas Sole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y cierro hablándoles de Decomundo. En Decomundo son pioneros en traer a Venezuela ese revolucionario piso SPC. Innovación, belleza, realismo que transforma tus espacios con la máxima resistencia y durabilidad. En cada uno de los revestimientos la calidad y el diseño marcan la diferencia. Síguelos en Instagram como @DecomунdoOficial con KWF y ve a vivir la experiencia en su gran showroom en Los Ruices. Decomundo, creando espacios tan únicos como tú. Les recuerdo las coordenadas: diagonal al Centro Comercial Tolón, avenida principal de las Mercedes, acá en la Plaza Alfredo Sadel. Va a haber un toldo dispuesto, no solamente para recibir a nuestros invitados, a nuestro equipo, para recibir sus donativos, lo que necesitamos para enviar a través de Zoom y de Cáritas a los afectados por las lluvias en los Andes y en los estados llaneros también, pero tenemos nuestro cambalache de libros. Ya ha comenzado a partir de las 7 de la mañana, de la mano de la Fundación por la Lectura MFM, aquí en la Plaza Alfredo Sadel, 7:34. Pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos transmitiendo nosotros desde la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, en la ciudad de Caracas. De hecho, si sigue nuestra transmisión a través de YouTube, verá imágenes de esa avenida principal, de la cercanía que tenemos con el Centro Comercial Tolón. Va a haber un toldo blanco. Allí bajo ese toldo blanco estamos transmitiendo nuestro programa, estamos recibiendo sus insumos, sus donativos para hacerlos llegar a las zonas afectadas por las lluvias, pero también estamos en pleno cambalache de libros con la Fundación por la Lectura MFM. Allí tienen la imagen de Ricardo Martínez Osorio desde la avenida principal hasta el sitio de transmisión. Me permito en este punto compartir algunos otros mensajes publicitarios como este de Zoom. Recibe tus remesas con Casa de Cambio Zoom, agente autorizado Western Union, y disfruta de la tranquilidad de estar con los que saben. Cada vez que recibas dinero en Venezuela a través de su servicio Zoom, vas a poder adquirir tus divisas con una simple operación cambiaria de manera rápida, segura, sin intermediarios. Recuerda, la venta de divisas está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas. Y les hablo también de Grupo Leti. ¿Cuántos de ustedes conocen Alixon? Alixon es el complemento alimenticio de Grupo Leti. Su base de aceite de hígado de bacalao con vitaminas A y D es excelente para niños en crecimiento y su delicioso sabor a naranja les encanta. En casa, lógicamente, no puede faltar. Alixon es el Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Y hablemos de Osole también. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. Las mejores aceitunas, por ejemplo, deshuesadas, en rodajas, verdes, enteras, negras, rellenas, todas de Osole. Y es que la más amplia variedad de aceitunas y la mayor calidad la tiene Osole. Ideales para picar, para una ensalada, para las pizzas. Disfruta con Osole. Síguelos como Osole-Baco Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos también de los camiones Fotón. A ver, si de camiones pesados se trata, hay que hablar de Fotón. El Aumann GTL tiene una capacidad de carga de 45 toneladas, motor Cummins, 12 velocidades, una tracción 6x4. Además de componentes de calidad, el Fotón Aumann GTL ofrece garantía de 3 años o 450,000 kilómetros, que es la mejor del mercado. Visítalos en cualquiera de sus concesionarios en @FotónVZLA. Para más información, Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y les quiero hablar de Bancaribe. En Bancaribe estamos conectados con tu vida. Por eso se ofrece una experiencia bancaria única. Al abrir una cuenta en Bancaribe vas a poder tener el control de tus finanzas, en bolívares o en divisas, si quieres ahorrar o invertir, si eres un cazador de ofertas y promociones, pero también para comprar y vender divisas, incluso si quieres tu primera cuenta bancaria o si solo quieres administrar mejor tus ingresos. En Bancaribe tienen algo bueno para ti siempre. Consulta los requisitos en bancaribe.com.be y acércate a sus oficinas. Te esperan. Cierro hablándoles de KFC. Puedes ordenar el Mega Box de KFC. Ese Mega Box es un menú completo para compartir que contiene 12+1 productos por un precio de 12+1. Así que corre a cualquiera de las tiendas KFC en todo el país y ordena ese Mega Box 12+1. Viene con 2 Chicken Crunch, 4 Hot Wings, 3 Strips, 2 papas regulares y 2 bebidas por un precio de 12+1. También lo puedes ordenar por delivery o en el autoservicio. Síguelos en @KFCVZLA y descubre lo que tienen para ti. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Román Losinski. Éxitos. Estamos transmitiendo, como saben, desde la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, en la ciudad de Caracas. Nuestros invitados a esta hora son Nancy Hernández de Fenaso Padres, Fausto Romeo Monte de Andiep y el economista Asdrúbal Olivero. Son muchos los mensajes. Algunos que me llaman la atención. Juan, por ejemplo. Juan dice, en verdad que novela, justificación emocional, inversión, lo coloca entre comillas, vaya nivel. Juan incorpora algo más. Dice, pobre reivindicación por la educación privada o la mercantilización de la formación. Y hay un tercer mensaje de Juan, dice, y una oda a la compra de vehículos, reivindicación de valores, banalización, relativismo coherente. Asdrúbal. Mira, yo creo que al final yo no lo veo como una visión mercantilista, es un tema de sostenibilidad. Es decir, si tú no garantizas que el colegio tenga una salud financiera óptima, ese colegio va a fenecer, va a fracasar, va a cerrar. Y yo creo que esa es la tragedia. ¿Entiendes? Que tú no puedas garantizar que un colegio sea sostenible en el tiempo. Perdón, Asdrúbal, ¿han cerrado colegios, Fausto? ¿Colegios privados? Había varias, es en el mes de mayo donde se abren o se cierran colegios. Oficialmente no hay ninguno que haya notificado el cierre. Asdrúbal. Entonces, eso es un elemento extremadamente importante. Es decir, ¿cómo garantizo
la sostenibilidad financiera de un colegio, de una universidad, porque esta es una discusión que también llega a las universidades privadas con otras características, ¿no? No tienen sociedad de padres, pero también es la discusión de la matrícula. Entonces, creo que eso es lo importante. Por supuesto que es lamentable que tú no tengas la alternativa pública de calidad para no tener que planificar este gasto. Sí, ese es otro debate, ¿no? De por qué no tenemos la educación pública que debería haber para que todo el mundo tenga el derecho, porque además está garantizado en la Constitución, a educarse. Pero es más que mercantilismo, es garantizar que ese colegio se mantenga en el tiempo. Y lo segundo, yo sí defiendo que es una inversión, porque insisto, creo que alguien que esté empoderado, alguien que aprenda, que se forme, que después pueda desarrollar sus habilidades para sostenerse en la vida, su independencia, las relaciones que forma a lo largo de su educación, es un valor que, bueno, si podemos hacer un modelo se pudiera cuantificar, pero para mí es un valor de altísimo nivel y por eso lo veo como una inversión. Cuando yo como padre a un hijo que no tiene la manera él mismo de proveerse la educación, le abro ese camino a donde puede llegar ese niño o esa niña, bueno, las posibilidades son infinitas. Depende también mucho de él, pero tú le estás dando las herramientas y por supuesto es muy diferente cuando no le puedes dar esas herramientas, limitas mucho. No quiere decir que esté condenado al fracaso, pero la probabilidad de que sea independiente, de que tenga una vida profesional sana es muy, muy, muy baja en un contexto donde estás excluido del sistema educativo y donde terminas entrando en un círculo vicioso de pobreza y exclusión. Por eso es que hablo de inversión. Dos comentarios. Me emociona ver a una señora que recién pasa caminando, deja su bolsa y sigue caminando por la avenida principal de las Mercedes luego de hacer su donativo que va a llegar efectivamente gracias a Cáritas y a la gente de Zoom a los afectados. Y lo otro, por si queda alguna duda de la intención con el espacio, aquí lo que estamos es poniendo una realidad sobre la mesa. Quien es padre o representante sabe que esto es un tema a tratar cada año. Obviamente Nancy, desde FENASOPADRES, digamos, defiende la posición de los padres, pero entendiendo que los colegios son fundamentales. Fausto, como representante de los colegios privados, lógicamente defiende el interés mayor de los colegios, pero sabiendo que sin los padres el colegio no tiene razón de ser y sin los niños. Y obviamente Asdrúbal como economista intentando ser ese fiel de la balanza del que yo hablaba en el inicio. Asdrúbal, decías tú, bueno, aumenta mucho más los alimentos que la educación. ¿Cuánto puede estar pesando la educación privada en el presupuesto de una familia de clase media? ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría querrá que sus hijos estudien en el mejor colegio posible. Si lo cambian por razones económicas será para otro colegio privado y si la opción sigue siendo, si mis recursos siguen siendo insuficientes, a lo mejor tengo que emigrar a uno público o algo mixto de calidad como por ejemplo Fe y Alegría. Pero si los números no dan, es poco lo que yo en mi presupuesto puedo cortar de salud o de educación o de alimentación. No, efectivamente. Fíjate algo. Vamos a hablar del número promedio. Los promedios en Venezuela son peligrosos, pero ayuda a tener una referencia. En promedio, es decir, sin ver si tiene alto poder adquisitivo o bajo poder adquisitivo, aunque la mayoría de la gente tiene bajo poder adquisitivo. Estamos hablando que el 60% del presupuesto es para comida. Ya ahí tú tienes 60% del presupuesto. Mientras de menor una es el familia ingreso, más grueso es ese porcentaje. Es mayor, ya. Efectivamente. Y allí el tema educativo está en el orden del 8-10% en términos promedio. Saluda al señor de la camioneta gris. Ahí está. Y luego tienes en segundo, cuando ya lo ves entonces para un nivel, un poder adquisitivo un tanto mayor, estamos hablando en este caso de familias con ingresos superiores a los $500 mensuales. Allí en términos promedio el gasto educativo está entre 25 y el 30%. Sí. Es muy elevado, incluso para estándares internacionales, donde este gasto
está en el orden del 10 al 15%. Entonces aquí tienes que destinar una proporción mayor y por eso es que al final, bueno, está esta tensión cada vez que, cada año, tienes que hacer esta discusión, porque efectivamente en muchas familias el esfuerzo que tienen que hacer los padres para el gasto educativo es elevado y eso implica sacrificar otras cosas. Claro. Nancy, sugerencias, propuestas que hayan hecho los padres y que te parezca, bueno, valiosas para compartir. Bueno, lo primero es entender, y yo insisto en eso, en que la educación de nuestros hijos es una inversión no solamente económica, una inversión en proyecto de vida, una inversión de cómo se ve ese niño o ese joven dentro de 14, 15 años, que es lo que dura el periodo de educación básica. ¿Cómo me veo yo cursando una carrera universitaria o emprendiendo algo en función de eso? Y no creo que sea pecado verlo así. O sea, el trabajo que yo hago a diario lo hago en función de garantizar primero la educación de mis hijos. Si yo falto mañana, yo quiero que mis 3 hijos tengan garantizada toda su educación hasta terminar la universidad. Y eso es lo que aspiramos. ¿Es un pecado? No creo que sea un pecado. No, y además lo que aspiramos también es que nuestros hijos reciban una educación mejor de la que nosotros recibimos, muchísimo mejor. Que tengan un idioma desde pequeños, que puedan desenvolverse, que además sean amigables con la tecnología, que además aprendan a ser solidarios y amigables con el ambiente. Es decir, hay una cantidad de factores que van más allá de lo que es la inversión meramente económica, que va asociado a ese proyecto educativo y que no debemos dejar de olvidar. Y yo insisto, la mejor manera de ser transparentes, tanto para directivos como para padres, es transitar juntos el camino. Ver que esa inversión tiene un costo y ver dónde voy a tener yo esos costos, sin que eso signifique que yo al profesor Francisco González voy a decir cuánto gana. No, eso es absolutamente respetable. Pero yo sí puedo decir, yo tengo tantos docentes 1, tantos docentes 3, tantos docentes 6, y el sueldo base de ese cargo es esto, más las compensaciones por experiencia, por profesionalización, por mejoramiento, porque hay una cosa que muy bien decía Facto que tenemos que señalar e insistir. Hay que invertir en la actualización y en la formación docente, porque nuestros docentes que trabajan en las instituciones privadas son los mismos que trabajan en las instituciones oficiales. Yo no sé cuánto gana un docente, pero debería ganar más. Como siento que debería ganar más un policía, y un bombero, y un médico, y un enfermero. Y un médico. Ahora bien, si nosotros en función de eso no trabajamos para invertir en educación, y cuando hablamos de para invertir en la formación de los formadores, estamos muy mal, porque entonces son los mismos. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer para que no se eleve la calidad educativa? Y eso forma parte del proyecto educativo y de la inversión que como padres debemos exigir a nuestras instituciones, y como instituciones debemos tener dentro de nuestro proyecto cómo vamos a garantizar ese docente de calidad. Fausto, ¿qué tan alta está la morosidad en los colegios privados? Mira, en este momento es alto, sigue siendo alto. 20-25% decir en este momento es una cuestión que... Claro, cuando además se sabe que 70% va al pago de los maestros. Y una advertencia que quiero aprovechar en este programa, Román, cuidado a los padres representantes con los créditos. Mira, voy a poner la tarjeta de crédito porque si tú no tienes en este momento para poder pagar los gastos cotidianos, como dice la alimentación, que es un 60%, te pones a poner una tarjeta o cualquier sistema crediticio para esto, la educación no es lo más recomendable. Invierte en lo que tú quieras, en bloque, en ladrillo, lo que tú quieras, pero en este momento no. Y lo otro que también es bueno saber es que la educación en Venezuela, por muy alto que tú lo veas, sigue siendo económico en comparación con estándares de otro país. Que es muy malo la comparación, es verdad, pero cuando nosotros decimos estoy haciendo lo mejor por la educación de mi hijo, no es ponerme la disyuntiva, es que el colegio está en esto, es cuando yo tengo que revisarme hasta dónde puedo hacer de la cobija que me cubra para todo lo que necesito. Asdrúbal, ¿en qué es distinto un colegio a un comercio en el manejo financiero? Entendiendo, por favor, que más allá de que la formación no es mercancía y que un niño, un alumno, no debe ser visto como un cliente, mucho menos sus padres, ni los padres ni los alumnos, ¿en qué es distinto el manejo de un colegio privado a un comercio, a una industria? En términos financieros, quiero decir. Mira, desde la perspectiva financiera, obviamente es una empresa de servicio y eso hace que trabaje con intangibles y por lo tanto no tiene
la diferencia con un comercio es que trabaja con un inventario, una mercancía y tiene que garantizar su reposición. En el caso de un colegio estamos hablando de un intangible que son, como se conoce en el sistema económico, servicio de educación, y allí la clave para una empresa de servicio desde la perspectiva financiera es obviamente cuidar costos y gastos que o generar los suficientes ingresos que permitan cubrir costos y gastos. Esa es la clave allí de un tema del tema educativo. Y una gran diferencia que tiene con las actividades comerciales o una empresa de manufactura es este elemento que estamos hablando. 70% de su gasto, de su costo, es personal. En una manufacturera, el gasto de personal, de total de sus gastos, si es una manufacturera grande, eso está en el orden del 15%. En algún comercio eso puede estar 15, 20%. Wow. Estamos hablando aquí 70%. Entonces, el gasto de personal es el reto más importante que tiene un servicio, y en este caso mucho más porque es un servicio educativo. Entonces, tú necesitas fijar unas matrículas que generen un flujo de ingresos que permitan cubrir principalmente buenos salarios para los profesores y, por supuesto, todo lo que implica, que es el otro gasto fuerte, mantenimiento de la infraestructura e inversión en mejora de la infraestructura. Entonces ahí está un poco, y por supuesto, tú lo decías en la introducción, ese elemento, vamos a decir, que trasciende lo financiero, que es muy delicado, bueno, que trabajas con niños, que tienes un elemento de formación que le da un carácter especial, ¿no? Me encanta, hablando de especial, la estampa que tenemos en nuestra transmisión de YouTube. Están ustedes tres y de fondo, bueno, esos dos anaqueles, esas dos bibliotecas esperando por este cambalache que hemos iniciado a las 7 de la mañana y que se mantendrá todo el día con varias transmisiones desde la Plaza Alfredo Sael, de la mano de la Fundación por la Lectura MFM. Fausto, querías agregar algo, pero muy rápido. Ahora, lo que Rubal dice es cierto. De hecho, un post que tú pusiste en estos días, cuidado con la competencia, que tú decías ahí. Muchas veces los colegios dicen, oye, que mi estructura de costo me da para tenerlo en $200, pero el vecino lo tiene en 190, déjame llevarlo 180. Error, porque si tú hiciste tu presupuesto en base a eso, si vas a bajarlo, revisa tu estructura primero, ve a ver si vas a eliminar los aire acondicionados que pensaba comprarlo, o disminuirle el sueldo a los maestros, a los profesores, o los beneficios que tengan. Bueno, son muchos los comentarios. María Ángel da para otro programa y los haremos también. María Ángel dice, el problema es que la educación en Venezuela en la mayoría de las instituciones es obsoleta, no enseñan herramientas que de verdad sirvan para el futuro. Es la opinión de María Ángel. Luz dice, bueno, soy docente y los sueldos cada vez son peores. Este año no hubo aumento, por ejemplo. Es la realidad muy particular de Luz y son tantos mensajes, cosa que agradecemos. Llegamos al final de esta segunda hora de nuestro programa, son las 7:57. Agradecer a Nancy Hernández, miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES, además por la donación. Gracias, Nancy, por la donación del libro. Fausto Romeo Montes, vicepresidente de ANDIEP, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Gracias, Fausto. Y como siempre, Asdrúbal Olivero, socio director de Ecoanalítica, fiel de la balanza el día de hoy para este análisis, punto medio en esta conversación. Son ahora las 7:57 minutos de la mañana. Vamos a poner algo de música, ¿cierto? Y podríamos escuchar a esta hora a ver qué les parece. David Bowie, Mick Jagger con Bailando en la Calle. El equipo se va a poner a bailar ahora en la principal de las Mercedes. Pase a partir de las 8. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.